La estructura, ¿qué estructura tiene el Deuteronomio? Empezará con una introducción, que es muy breve, la veremos toda hoy. Después habrá un primer discurso, que tiene dos partes. El primer discurso tiene una parte para mí esencial, pero esencial no solo en el libro, sino en la vida del creyente, que es la historia. Y una segunda parte que ya va a ser el mensaje presente. Luego ya vendrá un segundo discurso que es enorme y un tercer discurso y el final, el epílogo. Hoy vamos a ver la introducción y una parte de este trocito histórico, lo que nos dé tiempo. Si hacemos esa frase en el centro, efectivamente tenemos en algunas tradiciones Moisés habló a los israelitas, en otras Moisés comunicó a los israelitas. No sé si en alguna Biblia tenéis otro verbo. Anunció. Moisés anunció. ¿Quién más? Dirigió. Dijo. Esa parte central está diciéndonos la función del libro que los autores han querido que tenga. Moisés va a comunicar, va a hablar. Por eso algunos decían, es un testamento, Moisés va a hablar porque se va a ir al cielo y quiere dejarnos su última voluntad, pero no pega mucho que sea por eso. Otros dicen, no, Moisés va a hablar y va a establecer un pacto. En cualquier caso, el centro, de hecho el título hebreo recuerdo que era de Barim, las palabras, el caso es que este libro es Moisés que va a hablar. De hecho es lo único que vais a ver en el libro, Moisés hablando. Moisés hablando. Es un libro narrativamente aburrido, pero ya os decía en la semana pasada que cada libro tiene distintos géneros. El género de este libro es que Moisés habló. La clave del libro, por ese comunicó, es una clave profética. ¿Habéis oído alguna vez la expresión Moisés y los profetas? ¿Quién lo ha oído? Levante la mano. Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel considera a Moisés en cierta medida un profeta. ¿Por qué? Por este libro, por el libro del Deuteronomio. Durante el Éxodo y Números es el que está tirando del carro. Y en este va a hacer profecía. Va a hablar de la alianza, va a hablar de lo que va a pasar si vivo la alianza, va a hablar de lo que va a pasar si no quiero vivir la alianza. Profecías. Este punto es importante. Este libro se escribe cuando ya hay tensiones. Históricamente, el Deuteronomio está al final del camino por el desierto. No se han dividido. Pero cuando se escribió, probablemente ya había intención de división. Todo Israel de entrada es todos los israelitas. No los del sur, no los del norte, todos. Cuando esto fue escrito, éramos una unidad. Estábamos todos. Segundo, no hay distinción varón y mujer. Cosa rara, porque en esta época en Mesopotamia todavía la hay y mucha. Pero, sin embargo,
en este libro el mensaje de la alianza es para todos y lo veremos en su contenido. Pero si miramos su contenido, no solo es varón y mujer, sino también el extranjero que vive en mi tierra, también le está dirigida las palabras de mi ley. Y marco esto porque hay otros libros de la Antigua Alianza donde la persona extraña es despreciada, sobre todo los libros que se escribieron después del exilio de Babilonia, cuando ya no tengo tierra, y como no tengo tierra, al menos tengo fe, y tú no la tienes, y yo no tendré tierra, pero tú te vas al infierno y yo me voy al cielo. En eso va a llegar, pero aquí todavía no ha llegado. Aquí el mensaje es de unidad, para todos, incluso los extranjeros que estén en mi tierra. Pregunto yo, después de los 11 días hay otra cifra en años. Fijaos, el autor está diciendo que se tardaban 11 días en llegar del Sinaí al Nebo, pero que de hecho estamos hablando del 40 años de cuando salieron. El autor está diciendo algo bastante claro y que va a ser clave para entender el Deuteronomio. Ha pasado algo en nuestra historia, por lo cual, pudiendo haber llegado en 11 días, no hemos llegado en 11 días, sino en 40 años. Algo ha pasado. Y el autor lo va a explicar ahora. Toda la primera parte que vamos a ver hoy del primer discurso, la parte histórica, nos va a explicar por qué. Pero fijaos cómo ya en el título, en los primeros 5 líneas, ya nos adelanta. Algo pasó entre los 11 días que duraba el viaje y los 40 años que has tenido que estar. Hay otra referencia al mes en concreto. ¿Qué mes es en el que está? El 11º. Estamos a punto, es el primer día, estamos a punto de celebrar la Pascua. La Pascua se va a celebrar en el libro de Josué y que es el libro anterior al Deuteronomio, hacemos los preparativos. Y los preparativos para celebrar adecuadamente la Pascua, que viene siendo el paso del Señor, nos exige recordar la historia, discurso primero, y recordar la alianza, discurso segundo. Fijaos cómo todo el índice está escrito en 5 líneas, solo con la referencia al primer día del mes entero. El versículo 5, Aida, dice, mi traducción, que esta es malísima, por cierto, por eso me gusta ponerla, para que todas las Biblias os gusten más y leéis la Biblia. Dice, Moisés comenzó a exponer esta ley diciendo, ¿qué verbos usan las vuestras? ¿Todas ponen exponer? Decir, explicar. ¿Sabéis cuál es el verbo hebreo que pone ahí? Promulgar esta ley. Fijad, ella dice promulgar. El verbo hebreo es esculpir. Y cuando esculpías la tabla es porque estabas emanando una ley. Es un decir con categoría de sabiduría, de enseñanza, de fe, de importancia. Pero el verbo español de poner, que parece que estoy aquí poniendo aquí, no es el bueno, pero bueno, no pasa nada. Fijaos como de decir a promulgar, cómo cambia el contexto, ¿no? Y luego, la ley. La ley. ¿Cuántas veces en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que son los otros 4 libros, aparece la palabra ley? Ninguna. Es la primera vez que aparece la palabra Torá en el libro del Deuteronomio. La palabra Torá. Esta es la ley. Por eso os decía que cuando todos hacen referencia al libro de la ley, en los Reyes, en el Esdras y Nehemías, todos hacen referencia a este libro, que es donde está la ley, porque tenemos la ley explicada y concretada después del primer discurso, es decir, después de repasar mi historia con mi Dios, que esto es muy importante. Fijaos, Moisés no entra en la tierra prometida. Él prepara para la Pascua, pero la Pascua que se celebrará en el libro de Josué, es Josué el que entra. ¿Qué figura
conocemos en la nueva alianza que preparó los caminos, pero no era Él la luz, sino el Hijo Santo. ¿Os acordáis del otro día en la Biblia? No era Él la luz, sino testigo de la luz, que nos decían Olimpia y nos decían Juan Bautista. Y por cierto, cuando sube al Tabor el Señor y ve dos figuras, son Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tiene este carisma profético. Y cuando baja, dice, ¿cuándo vuelve Elías? Elías ya ha venido y no lo reconocisteis, porque era Juan Bautista. La referencia a Juan Bautista. ¿Por qué se vincula a Elías y Moisés, pero solo dice Elías al final? Porque Moisés murió, y todo el mundo sabe que murió. Elías subió al cielo y supuestamente tenía que volver. Por eso no lo preguntan. Pero las dos figuras, Moisés y Elías, son precursores de alianza, ¿no? Fijaos el matiz de Deuteronomio. Meter a Dios la palabra nuestro. ¿Hay alguna oración cristiana en que hagamos eso? Fijaos, si no dependemos de Deuteronomio, para entender que ir hacia atrás es retroceder. Porque si somos un pueblo, es Dios nuestro, no es mi Dios solo. No es que no se pueda decir mi Dios, por favor. Podéis decir mi Dios, mi Padre, no es que esté mal. Pero cuando oramos, es nuestro Dios, como es nuestro Padre. Y así se explica, ¿no? Pues ya en Deuteronomio se dio ese paso. Esta expresión es lo que llaman la ironía divina. Dios omnipotente y misericordioso, en su eterna esencia divina, difícilmente vaya a decir basta ya, pero el autor ha querido expresar con esto algo con sus palabras. ¿Y qué es lo que quiere expresar por parte de Dios? Que se ha acabado de dar vueltas. Porque si el viaje de 11 días ha durado 40 años, a nadie se le escapa el que entonces no estaban andando en línea recta, sino que estaban dando vueltas. El pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas a la península del Sinaí hasta que entró en la tierra prometida. En breve recordaremos por qué. Pero basta ya de que deis vueltas. Es un padre que te dice, pero ay papá, que es que este profesor me tiene manía, es que no quiero estudiar, es que si estudio suspendo, es que no quiero estudiar, es que me tiene manía. Hijo mío, tira para adelante, basta ya, vuelve a caminar a la tierra prometida, ¿no? Es un padre el que está hablando. La pone delante en hebreo, refiere a la frase del general del ejército cuando estamos a punto de atacar. Tenéis delante la tierra, es un mensaje militar, vamos a ocupar.
Por eso la traducción, que significado entero, tiene que ver con dar la tierra. Dios está diciendo, os voy a entregar todos los colorcitos esos bonitos del mapita que tenéis aquí, que estaba ocupado por Canaán, todo esto os lo voy a entregar. Todo esto os lo doy, es una orden militar. ¿Tiene un matiz de conquista? Sí. Y de hecho, la semana que viene probablemente hablaremos de qué significa la palabra guerra en la Antigua Alianza, que es muy importante entenderla. El texto pone mira en singular. Sin embargo, ciertos autores traductores dicen, hombre, si dice ir, si dice tomad posesión, si dice, ¿cómo va a decir mira en singular? ¿Cómo va a usar un singular y un plural? Bueno, esto es un giro muy típico en el Deuteronomio, porque somos un pueblo. Los cristianos diremos una familia. Entonces no es excluyente usar singular y plural en un mismo sujeto cuando hablamos de los hermanos que se sienten una sola familia. Y yo sé que es un matiz, pero es que es un matiz importante. Dice, ¿cómo podré designar para cada una de vuestras tribus a hombres sabios? ¿Quién designó, según Deuteronomio? Designad vosotros, el pueblo. Moisés confirma, en nosotros Dios confirma. Bajará el Espíritu Santo y tal. Pero en este libro, Moisés confirma y es el pueblo el que decide. Fijaos el valor de la parte del discernimiento del pueblo. En Éxodo y Números no aparece que Dios utilice la mediación del pueblo. En Deuteronomio sí. ¿Por qué? Porque está dirigido a esta unidad que somos. ¿Habéis oído hablar de la palabra sinodalidad en estos últimos tiempos? La sinodalidad, ¿qué es? Reconocer que en el pueblo de Dios el Espíritu Santo puede suscitar un juicio, una preferencia evangelizadora, porque también puede. Bueno, pues si hay un libro que en la Antigua Alianza esto lo dibuja, es precisamente Deuteronomio, en concreto cuando relata este pasaje, ¿no? No hay que ocultar que Moisés se sentía solo y se sentía incapaz. Moisés no era perfecto y por tanto puede aparecer en el libro que se sintió incapaz y solo, y por eso le pidió. No hizo falta Jetro, puede que fuera Jetro, no lo sabemos. No hizo falta que Dios se lo dijera, él mismo lo reconoce. Fijaos qué valor cuando todos los libros que hablan de los grandes héroes en esta época, el héroe es perfecto. El héroe de Israel tiene miedo porque está solo, tiene miedo porque no se siente capaz, con lo cual qué bien, ya está revelado dentro de los elementos imperfectos que el testigo puede sentirse frágil. Ojo, y sin embargo consigue la misión. ¿Pero qué es lo que pide? Yo te los llevo para la tierra prometida. Basta ya que estéis aquí, vale, yo te los llevo. ¿Pero qué pido? Pido ayuda. Quiero hermanos. La dimensión comunitaria en los creyentes no es un adorno que yo me invento porque qué bonito suena decir la palabra comunidad. No es un adorno, es una necesidad. Porque si no necesito, porque no me siento frágil, no me siento solo, a mí lo que me vendría es, poca misión estoy haciendo. Porque cuando hago misión y abro el reino de Dios, normalmente, oye, un poquito de reparo me da. De hecho, Jesús envía de uno en uno. ¿Cómo envía Jesús siempre? De dos en dos, siempre en comunidad. El
Éxodo lo que pedían que fueran referencia para el pueblo. El Números lo que se pedía es que fueran ancianos, que tengan experiencia, según Números, que tengan referencia frente al pueblo, según Éxodo. Aquí lo que te pido es que sean sabios. ¿Y sabéis lo que significa ser sabio en judío? Que hablen con el que es la sabiduría. Y claro, los judíos no entendían que la sabiduría era la palabra, era el verbo que decía Miguel, era Jesús, pero sí sabían que la sabiduría no está aquí, está aquí, cuando hablo con mi Dios, está aquí. Moisés no podía cargar él solo con todos. ¿Hay algún personaje en nuestra fe que dice la Escritura que cargó con los pecados de muchos y sufrió por los pecados? Efectivamente, fijaos cómo está prefigurado que él no podrá, pero llegará el día en que llegue alguien que cargará con todo, por nuestra salvación. Y es una prefiguración en este texto del envío mesiánico. Es verdad que él no puede. Y llegará otro que, siendo frágil, porque se hizo carne, sin embargo hará esto por amor por todos, quienes le querían y quienes no le querían. Por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad eterna.